Tenemos la inestimable oportunidad en el marco de esta tercera Conferencia Regional de Población y Desarrollo de encontrarnos pues bien, con quien en el curso de los últimos 3 años ha encabezado este esfuerzo multilateral. Refiero, por supuesto, y le damos la más cordial bienvenida a Patricia Chemor, secretaria general del Consejo Nacional de Población de México, y les decía yo, durante todo este periodo, presidenta de la mesa directiva de la Conferencia Regional de Población y Desarrollo. Muy bienvenida, doña Patricia. Muchas gracias, Guido. Es un honor estar con ustedes. Doña Patricia, estos 3 años de trabajo, un periodo que además fue especialmente largo y arduo en su agenda, la encontró encabezando estos esfuerzos. ¿Cuál es el balance que hace usted hoy cuando acá en Lima se cierra un ciclo, se abre uno nuevo? ¿Cuál es el balance que hace de este esfuerzo de liderazgo que el resto de los países le pidió a México a través de su intermedio desplegar durante todos estos años? Pues mira, sí es un cierre de círculo difícil. En realidad, aunque son 3 años de la presidencia de México, son 5 años de participación de mi país en el Consenso de Montevideo. Cuando llegamos a la administración del presidente Enrique Peña Nieto, el actual presidente de México, en 2013, iniciamos precisamente los trabajos en Uruguay, en Montevideo, con el consenso. Me tocó estar en esa experiencia, me tocó desde la primera Conferencia Regional de Población y Desarrollo participar como secretaria general y como México en los trabajos del consenso. Ahí, trabajando con el Uruguay, con la República del Uruguay, México comenzó a preparar la conferencia para el 2015. En esta parte de talleres con CEPAL, con el Fondo de Población de Naciones Unidas, con CELADE, en este arduo trabajo de la preparación para la segunda conferencia, y en la segunda conferencia en 2015 en México, trabajar la guía operacional, el verdadero instrumento de implementación para los países y la región de América Latina y el Caribe en el consenso. Doña Patricia, recordamos, por cierto, la última sesión, o la anterior sesión de esta Conferencia Regional de Población, que se abrió además en el marco muy extraordinario de la Biblioteca Nacional de México, la Sala Octavio Paz, ahí en la Ciudadela, en la capital mexicana. Desde entonces hasta hoy, ¿cuáles son los puntos altos que usted diría recoge esta agenda dinámica de trabajo intenso con los países y que nos encuentra en la tercera edición, de México a Lima? ¿Qué ha cambiado? Me gusta eso de México a Lima. Muchas cosas se han madurado en los informes nacionales. Hemos tenido 5 reuniones entre mesas directivas y talleres para el trabajo de los indicadores. Lo más importante para un país, para una región, es la medición para entregar resultados. Y en ese seguimiento de indicadores y en ese acomode de los indicadores correctos, y al referirme correctos tienen que ser comparables entre países, medibles. Tú sabes que no en todos los países hay una institución que se refiere a estadísticas y que las tiene con periodos seguidos. Entonces, eso era una primera dificultad a vencer. El Caribe era una segunda dificultad a vencer, no se incorporaba totalmente. Hoy tenemos más participación del Caribe. Otro punto a rescatar es que nos hayamos puesto de acuerdo en estos indicadores de los capítulos del consenso que se refieren sobre todo a niñas, niños, adolescentes, a la parte de las personas mayores. En nuestra región el envejecimiento está cobrando ya hoy un asunto importante no a vencer, porque no es un gigante a vencer. Es un reto importante que hay que trabajar. Tal vez pensamos, nos va a llegar el envejecimiento, y el envejecimiento ya es hoy. Ya la transición demográfica está en este momento trabajando en nuestra región de manera fuerte. Acaba de ser la 4ª Conferencia Regional de Envejecimiento y Personas Mayores en Paraguay, donde también estuve. Entonces, ese es otro de los grandes avances que tenemos, la sensibilización de que ya hoy tenemos que trabajar en la parte de personas mayores y envejecimiento. Los migrantes, el capítulo de migrantes, que la Agenda 2030, si bien no recoge también, el Consenso de Montevideo la apuntala, y la apuntala en migración, en pueblos indígenas, en afrodescendientes y en envejecimiento.
el trabajar en conjunto los objetivos del desarrollo sostenible y la agenda del Consenso de Montevideo con su guía operacional, empatarlos, fue un gran logro y también podemos estar orgullosos de que ya lo tenemos. En fin, si yo te fuera contando tantas cosas, el año pasado cuando se suspendió la tercera conferencia regional en El Salvador, que no sabíamos si tuvimos que tomar la decisión, ¿la hacemos en otro lugar, la repetimos en México o qué hacemos? E hicimos entonces la mesa directiva y decidimos ampliar la presidencia. Para mí fue un gran honor continuar un año más en este trabajo porque consolidamos entonces los informes nacionales y hicimos un trabajo en equipo para el informe regional. Entre muchos logros más, esos son los que te puedo resumir. Hay un tema que resulta muy significativo y por desgracia a veces no alcanza el conocimiento, la difusión pública que uno cree que merece. Y es que en esta y en otras áreas del trabajo regional por el desarrollo, esta que hace foco en población y en esta dimensión específica, pero otras tantas que forman parte también de la arquitectura de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe como órganos subsidiarios. Sucede que los países, más allá de la orientación doctrinaria de sus gobiernos, más allá del signo político de las administraciones que se suceden en unos y en otros países, encuentran en estos espacios un lugar acogedor en el cual encontrarse, probablemente a diferencia de muchos otros esfuerzos de integración regional en estos, y la Conferencia Regional de Población me parece que es uno de los hitos más significativos en esta dirección. ¿Qué es lo que hay ahí en el fondo que permite que para hablar de temas complejos, no sencillos, de desafíos que a veces desatan debates apasionados al interior de nuestros propios países, sin embargo, logre articularse un espacio y un foro de esta naturaleza donde todos, aquellos que probablemente para hablar de otros asuntos no están dispuestos hoy a tener una silla en la misma mesa, sin embargo, para estas materias sí que lo han estado, sí que han estado disponibles y sí que han estado en la disposición de compartir como pares con respecto a las identidades de unos y otros. ¿Qué es lo que hay detrás que permite que esto suceda en tiempos tan frágiles para los esfuerzos de integración? Yo creo que lo que permite es el trabajo tan grande que hace CEPAL, que hace CELADE, que hace el Fondo de Población de Naciones Unidas y que hace la presidencia en turno. Antes la República del Uruguay, hoy México, bueno, estos 3 años México y ahora el Perú, nos ayudan a mantener ese clima de respeto. Siempre, y tú lo has visto en la segunda conferencia, en la primera conferencia, ahora hay grupos de la sociedad civil que gritan, y me refiero a gritan no solo en voz, sino con auténtica emoción sus derechos, sus reclamos, pero también hay quienes hablan y hablan desde el podio y habla el foro de las juventudes y habla el foro de personas mayores y se habla y se escucha a todos. Y los documentos de resolución son un balance importante que se conjuga con las delegaciones compuestas por funcionarios de gobierno, pero también por sociedad civil. Sin la sociedad civil no podríamos avanzar los gobiernos y eso también es un punto importante. El respeto que la sociedad civil tiene para con nosotros los gobiernos, insisto, aunque a veces grite con reclamos auténticos. En ese respeto también nosotros los escuchamos y eso es un equilibrio muy importante. Ningún gobierno podría avanzar solo sin entender y escuchar las necesidades de sus pueblos. Y hoy, en todas las 3 conferencias, México ha trabajado muchísimo por eventos paralelos. Eventos paralelos, hablando y nuevamente te menciono, envejecimiento, ciudades sostenibles, migración, los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, en esta parte de no permitir más embarazos en adolescentes y menos en niñas menores de 14 años. Así que este equilibrio, este respeto mutuo entre sociedad, academia y gobiernos nos ha permitido avanzar y ser la región más adelantada en el mundo en estos temas. Insisto, el Consenso de Montevideo es una gran herramienta que en medio de los derechos, en medio de la igualdad, en medio del respeto, está trabajando paso a paso. Ahí vamos, pero vamos a llegar muy lejos. Me tenía primero en el área de los procedimientos, pues me parecía que era muy interesante entender la dinámica que ha permitido, me lo ha explicado muy bien
doña Patricia, esta lógica de respeto y por suerte además el compromiso de presidencia que en muchas ocasiones tienen, bueno, el amparo de tradiciones diplomáticas que están muy curtidas, que tienen un recorrido amplio y que probablemente también facilitan dinámicas que podrían a veces escaparse las manos, logren encauzarse de manera constructiva para sostener un clima respetuoso como el que la Presidencia de México ha logrado preservar durante todos estos años. Quiero entrar ahora a los temas sustantivos de fondo. Ya entendí la dinámica del procedimiento, porque también ahí subyace una inquietud que me parece que es legítima. Lo decía usted bien, si uno lee el consenso de Montevideo, si uno se detiene en sus temas, sus propuestas, los compromisos y derechos que trata de hacer valer, uno dice, caramba, esto es el producto de un acuerdo de los países de nuestra región. Claro. Pero parece tan progresivo, parece tan de avanzada, parece tan adelantado, y lo es respecto a otras regiones con similar o niveles de desarrollo inferior al de esta región, pero a veces también lo es de avanzada respecto a regiones de desarrollo económico productivo superior al de nuestra región. ¿Cómo se gestó esta circunstancia en la cual la América Latina y el Caribe, con una tradición, aquí no, en planos como el vínculo entre los géneros, una tradición más bien patriarcal y machista, donde respecto a la relación con nuestros pueblos indígenas o los afrodescendientes, el sesgo del racismo o la discriminación ha sido más bien sellos identitarios permanentes en el tiempo. Parece medio contraintuitivo que sociedades, comunidades, países donde nuestra convivencia en la heterogeneidad de nuestra diversidad ha sido difícil, haya sin embargo logrado alumbrar un instrumento, insisto, tan de avanzada como el consenso. No parece obvio, parece contraintuitivo. Pues fue un esfuerzo, te digo, desde el 2013, fue un esfuerzo trabajado desde la conferencia del Cairo, fue un esfuerzo trabajado desde muchas otras conferencias, la de la mujer, la de las estadísticas de las Américas, fue un conjunto de ver y de mirar todas las opciones, todas las perspectivas y decir hacia dónde queremos caminar como región, hacia dónde queremos caminar precisamente en este conjunto de países que estamos teniendo una transición demográfica, que estamos teniendo cada día más autorreconocimiento de la gente afrodescendiente, más exigencia de la participación en la política y en las políticas públicas y en la política de decisión de las personas de los pueblos indígenas, más migración en cuanto a migración interna entre la región. Es un reto muy importante, es un reto que además exige como se habla en el pacto en el Pacto Mundial para una migración segura y ordenada. Todas esas fuentes nos dieron la pauta para empezar a sembrar y a rellenar, digamos, esos huecos que parecían insalvables y que al relacionarlos dentro del consenso de Montevideo en todos los indicadores nos permitieron ir un poquito en avanzada. Fue un gran trabajo en 2013, fue un conjunto de gobiernos liderados por el Uruguay, por la República de Uruguay, y eso también tiene mucho que ver. La presidencia en turno trabaja mucho en coordinación con CEPAL y con UNFPA para ver hacia dónde caminar, independientemente del color político o de cualquier otra situación de óptica. Se tiene que ver por los derechos de las personas. Insisto, la sociedad, si caminamos de la mano de la sociedad civil, que a todos nos ha tocado en algún momento ser parte de la sociedad civil, las personas en los gobiernos no somos eternas, y en algún momento estamos en la sociedad civil y sabemos cuáles son nuestras exigencias como padre, como madre, como migrante, como trabajadora, como estudiante, como tantas situaciones que tenemos en la vida cotidiana. Entonces, fue un trabajo arduo de varias fuentes, de varias conferencias, de varios tratados que nos han permitido ir conjuntando, o que nos permitieron conjuntar en 2013 el consenso y en 2015 la gran guía operacional, que es ya más bien el instrumento, la herramienta y la ruta crítica a seguir. Pero eso fue. Doña Patricia, por último quisiera consultarle esta experiencia copiada durante estos años de gestión y liderazgo de la mesa directiva. Le permiten probablemente tener una mirada un poco más aguda respecto a cuáles son los desafíos y expectativas que vienen hacia el futuro.
Ha sido usted conductora de Presente, ha sido parte de los esfuerzos que desde la raíz de la constitución de esta conferencia le dieron su forma actual, Rivete, el perfil que ha adoptado finalmente. ¿Cuáles son los colores de mañana para esta conferencia? ¿Dónde están los desafíos que usted avisora van a consumir la energía, la voluntad, los esfuerzos, los países miembros y las sociedades civiles que los acompañan en el tiempo por venir? Pues hay muchísimos retos. El trabajo que hoy entregamos en la estafeta al gobierno de Perú nos hace ahora desde la mesa directiva trabajar en el gobierno de México y trabajar desde aquí a 2030. No solo desde México, todos los países tendremos que apoyar al gobierno de Perú a incidir y a adelantarnos en estos temas importantes. Todos los capítulos son cruciales, pero sí hay unos no más importantes, más urgentes, ¿no? Decía Mafalda, lo urgente no deja tiempo para lo importante, pero hoy lo urgente también es importante, la migración. Tenemos un gran reto en la migración entre países, tenemos un gran reto en la sostenibilidad. Nos estamos acabando este planeta y es en serio, ahora sí es en serio, no es solamente un eslogan. Tenemos que trabajar mucho el desarrollo sostenible, tenemos que trabajar en ciudades sostenibles, en ciudades que permitan la cohabitación de intergeneraciones. Es decir, ya estamos trabajando en generaciones de edad avanzada, de personas mayores que necesitarán cuidados, pero también necesitamos fomentar desde las generaciones de hoy un envejecimiento sano, activo y productivo. No va a haber gobierno que pueda sostener a adultos mayores enfermos. Entonces, ¿qué estamos haciendo desde hoy? Por lo menos en México, trabajar con varias campañas como la de Chécate, Mídete, Muévete, que además tiene una canción muy movida y te dice, chécate, o sea, tu salud, mídete, no engordes, no hay obesidad, no hay diabetes y muévete, haz ejercicio, sé sano, sé activo y sobre todo, Japón es el líder global en envejecimiento porque ha podido trasladar su bono demográfico de la juventud a los 60 y más. Logremos eso en esta región y estaremos del otro lado. Trabajemos porque los adultos mayores sigan inmersos en la economía. El otro día en la conferencia del Paraguay decían los adultos mayores que me precedieron al habla, es que necesitamos la inclusión de las personas mayores. La inclusión, pues cuando nos excluyeron, tenemos que seguir trabajando y no solo, porque hay muchos adultos mayores en todos nuestros países de la región que cuidan a sus nietos, que le hacen la comida a la familia porque la mamá o el papá están saliendo a trabajar, entonces están aportando a la economía del hogar. Hay que reconocer eso. Y hay que también trabajar un poco en los cuidados, en no solamente que la hija soltera o el que se quedó al cuidado de los padres es quien los cuida, no. Hay que trabajar un poco también en la institución de los cuidados. En estos retos urgentes tenemos que trabajar como región y como países para ir avanzando hacia sociedades que evolucionen, insisto, en esta parte de los cambios generacionales, en la transición de las pirámides poblacionales y en qué vamos a hacer con la juventud para aprovechar los bonos demográficos de algunos de los países que todavía nos restan y trabajar con ello en todas las edades de la población. Patricia Chemor, secretaria general del Consejo Nacional de Población de México, muchas gracias por habernos acompañado. Al contrario, muchas gracias.